Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga. Bueno, acá estamos compartiendo una vez más lo que es la palabra del Señor y bueno, compartiendo diferentes historias bíblicas, ¿no? Estábamos con el libro de Juan y bueno, íbamos capítulo a capítulo, pero bueno, hoy nos vamos a saltear el capítulo 7 para otro momento y vamos a meternos directamente en el capítulo 8 del 1 al 11, ¿no? Una historia fuerte, una historia que cuando uno lo empieza a estudiar y empieza a empezar a indagar, ve cosas nuevas de esta historia, pero ve un Jesús como el de siempre, ¿no? Un Jesús lleno de amor, de gracia, de misericordia, un Jesús que sabemos cómo es, ¿no? Aquellos que podemos tener esa relación de amor y esa relación con Él íntima, entendemos del gran amor y del gran perdón y de la gran misericordia que el Señor tiene para con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, viendo esto, viendo cómo el Señor obra en cada situación, bueno, el capítulo 8 habla de una situación muy fuerte, ¿no? Y bueno, y es la mujer, ¿no? Cuando está en medio del adulterio. Pero vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo que hay cosas medias, ¿no? Como que está medio todo preparado, van a ver, ¿no? Uno leyendo, estudiando y viendo las cosas que Dios quiere que uno aprenda en estas cosas, en este tiempo, ¿no? De que tenemos de la palabra de Dios, uno puede ir viendo cómo a Jesús siempre le iban poniendo a ver si pisaba el palito, a ver si tropezaba, a ver si decía algo incorrecto, a ver si decía algo que no era. Pero realmente Jesús siempre se mantuvo fiel, siempre se mantuvo firme, el Espíritu Santo estaba con él y él era Dios y bueno, por lo pronto él estaba consciente de lo que veía, ¿no? Y de lo que venía, ¿sí? Y por dónde venía la trampa, ¿no? Por dónde venía, no era desconfiar, pero sabía cómo era el corazón del hombre, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces y muchos pasajes hemos leído que Jesús conocía el corazón de aquellos que estaban ahí a su alrededor. Entonces, bueno, dice el capítulo 8 de Juan, y Jesús fue al monte de los olivos, ¿sí? Después de haber pasado la fiesta de los tabernáculos, que eso está en el capítulo 7, que lo salteamos, no lo vamos a ver del capítulo de Juan, y dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba, ¿no? Qué bárbaro esto, ¿no? Siempre el Señor dispuesto a enseñar, a hablar. Aparte veían lo que el Señor hacía, los milagros, las cosas grandes que se oían de Él y la gente le encantaba oírlo, ¿no? Como nos encanta a nosotros, ¿no? Tal vez no lo tenemos en persona, con física, sí, pero tenemos su palabra y bueno, y podemos leer su palabra y podemos ver cómo Él nos habla y cómo su palabra nos toca y nos bendice y el Espíritu la hace viva en nuestro corazón, ¿no? Ellos tenían la bendición de tenerlo ahí y a la mañana, ¿no? Tempranito, antes de empezar los deberes de la casa, los haceres de la casa o hacer el trabajo, lo que sea, por ahí se iban y lo escuchaban a él hablar y hablarles de cómo era el reino de los cielos o cómo era la fe o de cosas muy espirituales, ¿no? Por ahí empezaba por algo natural que le traían, pero terminaba hablando de cosas espirituales. Y les enseñaba y les hablaba. Entonces los escribas y los fariseos, versículo 3, traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio, ¿no? Versículo 3 y 4 habla de esto. ¿Qué pasó? Estaban hablando y en el lugar donde estaba toda la gente, adelante de Jesús, le pone una mujer que fue agarrada en el mismo acto de adulterio. ¿Sí? Uno leyendo y estudiando, o sea, es como que a esta mujer le hubiesen hecho una trampa, ¿no? Más allá de que ella haya cometido adulterio, porque dicen que el adulterio o cualquier acusación que se hacía tenía que haber dos testigos.
Entonces era muy a veces improbable comprobar un adulterio, porque eso era algo muy privado. ¿Cómo hacías para comprobar un adulterio si se hacía en un lugar oculto, alguien que no te veía, alguien que en lugar apartado? Era muy menos si no tenían tecnología, ¿no? Que no te sacaban una foto, no te filmaban. Ahora es mucho más fácil tal vez, ¿no? Pero en aquel tiempo era muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces muchos autores hablan de que el hombre con el cual ella había cometido adulterio era parte de un plan, era parte de algo, y aparte había 2 testigos, porque si la acusan de esa manera como la habían acusado, es porque había 2 testigos. ¿Y cómo hicieron que había 2 testigos? Es más, la ley decían que podían estar hasta en la cama juntos sin tocarse y eso no era adulterio. Podían estar saliendo de una misma casa y eso no era adulterio. O sea, que justamente en el mismo acto, ¿sí? Que tenían, ¿sí? En el mismo acto había 2 testigos y estaba esa persona que supuestamente, ¿por qué digo que hay una persona, un tercero que tal vez le puso una trampa a esta mujer? Porque verdaderamente dice acá la palabra de Dios que solamente trajo a la mujer, el hombre no estaba. Y el hombre era tan culpable como la mujer, pero el hombre se desapareció, se fue, ¿no? Pero sí había alguien, o había 2 por lo menos, que eran testigos de esa situación, ¿no? Porque lo que querían hacer esta gente, sí, estos sacerdotes, no sé, y estos escribas y fariseos, era ver hacerles pisar el palito a Jesús, como dijimos anteriormente, ¿no? A ver qué pensaba. Porque el versículo 5 dice, y en la ley de Moisés, ¿sí? Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? ¿Sí? O sea, como poniéndole una prueba. A ver, ¿vos qué decís? Nosotros la encontramos en el mismo acto de adulterio. ¿Cómo puede ser? A ver, decime. ¿Qué decís vos? A ver, ¿qué haces? ¿La dejás ir y el adulterio para vos no es pecado? ¿O la mandás a apedrear y estás por encima de la ley romana, porque ellos eran súbditos de los romanos, o sea, los judíos en ese tiempo, o sea que poder de muerte no tenían que pedirle permiso a los romanos para poder ejecutar a alguien, o sea que ellos no podían hacerlo? Entonces lo pusieron en un apriete, por decir, ¿no? Entonces lo ponían como para ver adelante de toda la gente, a ver qué era la decisión que tomaba Jesús, ¿no? Era algo muy, muy preparado, ¿no? Siempre hemos leído este pasaje, pero cuando uno lo va estudiando y lo va leyendo y lo va viendo, miren las cosas que pueden llegar a salir, ¿no? Porque le encontraron en el mismo momento, porque para que sea verdad tenía que haber testigos, porque, bueno, había muchas cosas que... Es más, en esa época ya casi ni se apedreaba, ¿sí? Aunque aún hoy parece, pero por un tema de, como le decía, de privacidad, el adulterio ya no es que la apedreaban, era algo común, porque se apedreaba por ahí por otras cosas, pero era muy difícil de comprobar, porque tenía que haber 2 testigos en el mismo momento, y acá se daba, y uno dice, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo fue esto? ¿No? Y era como que estaban usada esta mujer, ¿sí? Más allá de su pecado, de lo que hizo, porque no hay que sacar de lado lo que hizo, pero sí necesitaba testigos y alguien ser parte de esa entrega. Y dice, y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? ¿No? Es muy fuerte, ¿no? Lo que está diciendo. No, a ver, decinos vos. A ver que tanto hablás y que tanto decís y que decís que sos el Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo, ¿no? Él, en vez de confrontarlos o decirle algo a la mujer o decirle algo a estos escribas y fariseos, él dice que se agachó, se humilló. Algunos hablan de que tomó esa postura de humildad y que empezó a escribir en tierra, ¿sí? ¿No? Escribía en tierra con el dedo. Algunos dicen que hacía algunos dibujos, otros dicen que escribía algunos versículos, ¿no? Como que no dé falso testimonio, por ejemplo, ¿no? Como tocándolos a ellos, diciéndole, me parece que como Jesús mandando. Hay una variedad de conjeturas, porque la Biblia no dice nada de lo que Jesús estaba escribiendo,
pero dicen como que había un montón de situaciones en las cuales Jesús podía haber escrito, ¿sí? Aún una lista de pecados, ¿sí? Jesús podía estar escribiendo una lista de pecados, por eso le decía, podía ser o dibujos, o podía ser versículos, o partes de la ley, o no, de no dar falso testimonio, porque Jesús los conocía, dicen, qué casualidad, ¿no? Qué justo que le encontraron a esta mujer haciendo tal cosa con dos, y la traen justo adelante de todos a ver lo que pienso, a ver qué es lo que vos decís, ¿no? Entonces dice que él se agachó, él tomó esa posición de humildad, de buscar, ¿no? Y de escribir. Dice que escribía. Nadie sabe, ¿no? Lo que escribió, pero un resultado después iba a haber, ¿no? Y dice, cuando perseveraban preguntándole, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra, ¿no? El pasaje muy conocido, ¿no? A ver, tanto que hablamos mal de uno, hablamos mal del otro, bueno, a ver, si estás libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí es donde uno dice, mejor que... Por eso cuando uno acusa o habla mal de otro o algo, tranquilo, no todo. Jesús nos vuelve a recordar que el que esté libre de pecado, ¿sí? Que arroje la primera piedra. Y ahí es como que uno dice, bueno, ¿sí? No significa que uno no pueda... A veces nuestros pastores o los pastores podamos disciplinar o llamarle la atención a alguien porque está haciendo algo malo, ¿no? Porque si no, con ese concepto nadie podía hacer nada de eso. No está diciendo eso Jesús, sino lo que está diciendo es que la verdad uno tiene que tener la postura de que aun cuando disciplina, cuando quiere corregir, lo tiene que hacer en amor, en esa gracia, en esa manera en que Jesús lo dijo, que en ningún momento habla de que Jesús estaba exaltado y que Jesús quería darle con un caño y que Jesús quería decirle de todo, no, todo lo contrario. Él se agachó, escribió con el dedo y encima dice que perseveraban en preguntarle a ver qué iba a hacer, ¿no? Con esta mujer, ¿no? Y entonces cuando perseveraban preguntándole, se enderezó y les dijo, quien de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Tremenda y preciosa palabra de Dios, ¿no? Que nos hace recordar que antes de juzgar, antes de hablar mal, antes de hacer algo de señalar al otro, mirémonos, ¿sí? Y veamos cómo actuamos, ¿no? Porque el otro se pudo haber equivocado, acá la mujer se equivocó, estaba cometiendo, es más, algunos hablan de que ya estaba comprometida o se estaba por casar, ¿no? Pero no importa la situación, era adulterio igual, ¿sí? No era correcto lo que estaba haciendo esta mujer. Sin embargo, Jesús en ningún momento se levanta y la acusa con el dedo y le dice, te vas a ir al infierno porque estás pecando, y a los otros le dice, bueno, porque ustedes son así, ¿no? Sino que directamente con esa sabiduría que Dios tiene, con ese amor y esa gracia que Dios tiene, ¿no? Le dice, bueno, muchachos, ustedes dicen que esto, que quieren saber qué pienso yo, que bueno, que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Y es como que descoloca a todo el mundo el Señor, ¿no? Porque uno por ahí pensaba, o uno quisiera por ahí actuar, ¿no? Y decir, no, merece ser apedreada, no, merece tal cosa. Y sin embargo, Jesús no hace ninguna de esas cosas, sino que toma la vida de esa persona y les habla a todos, y les enseña a todos, y nos enseña a todos cómo debemos tratar a nuestro prójimo, aún cuando se equivoca, aún cuando peca, aún cuando meten la pata, ¿no? O metemos la pata. No es señalar, no es difamar, no es hablar mal del otro, sino, bueno, a ver, si yo también tengo cosas, ¿no? Y no tengo derecho a arrojar ninguna piedra. Es así lo que está diciendo el Señor, ¿no? Y volviéndose a inclinar hacia abajo, ya que les dijo eso, como, es más, algunos comentarios dicen como que ni lo escuchó lo que le estaban diciendo los demás, ¿no? Porque vayan a saber lo que después murmuraban o lo que decían, como que él no le dio ni bolilla. A ver, dice, bueno, a ver, quieren que sepa, bueno, ya lo resolvemos ya. A ver, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo, ¿no?
en el piso, como que como que no era la situación que ellos querían ver, el espectáculo, a ver qué Jesús, qué decía, a ver cómo lo podían agarrar y cómo podía acusarlo a él, ¿no? Sin embargo, Jesús, calladito la boca en ese sentido, dijo 3 palabras, dijo una frase, dijo tremendas, profundas, que maravillosas realmente, ¿no? Con una enseñanza y una sabiduría extraordinaria. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra, ¿no? Otra vez, sigue escribiendo. Como le decía, por ahí estaba escribiendo el plan que habían hecho, por ahí estaba escribiendo que no den falso testimonio, quizás estaban escribiendo la lista de pecados que habían ellos cometido. Entonces había un montón de cosas por las cuales podían llegar a escribir. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, dice, escribía en tierra. Dice, oyendo pues ellos redargüidos de conciencia, ¿no? Redargüidos de conciencia, o sea, se dieron cuenta que a pesar de los fariseos y lo que eran, ¿sí? A pesar de que eran lo que eran, sin embargo, a esos escribas o fariseos, su mente todavía no estaba tan mal, ¿no? Porque dice, oyendo pues ellos, ¿sí? Redargüidos de conciencia, o sea, se dieron cuenta, ¿no? Lo que había pasado, ¿sí? Se salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, ¿no? Y qué interesante esto, ¿no? Los más viejos eran los que más habían vivido y más habían padecido, ¿no? Los que ya tenemos años, ¿no? De vida, seguramente seríamos los primeros que dejaríamos la piedra caer al piso y dar media vuelta, porque la verdad ellos entendían de una lo que Jesús les dijo, a ver, que esté libre de pecado. Y bueno, sí, yo tengo 45 años, chao, 45 años, ¿cuántas veces habré pecado? ¿Cuántas veces habré metido la pata? Un montón. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué? ¿La voy a acusar? ¿Voy a tirar la piedra? No puedo hacerlo, no debería, no puedo, porque la verdad es que ya tengo mis años. Entonces dice acá que de los más viejitos hasta los más jóvenes se dieron cuenta de que todos habían pecado y que no podían hacerlo. Y dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Impresionante esto, ¿no? La mujer siempre estuvo ahí. No se dice más nada de la mujer. Se dice que ella estaba postrada, tirada, ahí en el medio del piso, y mientras que hablaban unos y otros, ella quedó ahí, a los pies. Estaba a los pies, estaba tirada, estaba humillada, estaba postrada, no humillada, tal vez humillada de las dos cosas, ¿no? De lo que había hecho, pero también humillada, pero de forma postrada. Y quedó solo con Jesús. Y sí, a ver, ¿quién podía tirarle una piedra? Nadie. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno está condenado. Y ella dijo, Señor, no, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿No? Qué preciosa frase, porque aparte, a medida que se iban todos, quedó con Jesús. A ver, si había alguien que podría haberla apedreado era él, porque ¿quién no tenía pecado? Jesús. Sin embargo, Jesús no iba a mostrar eso. Él lo que mostró es que él era un refugio, que era gracia, que era misericordia, que era amor, pero también le dijo, vete y no peques más. O sea, no lo hagas más. Esto, y aparte otra cosa, él tenía que Jesús le estaba mostrando que él ni la condenaba, que todo lo contrario, sino que había una aceptación de parte de Dios hacia la vida, no hacia lo que hacía, ¿no? Sino ese abrazo, esa contención, porque aparte ahora le esperaba al pueblo, estaba ahora con Jesús sola, ¿sí? Pero después le esperaba al pueblo, el pueblo que le iba a señalar, el pueblo que le iba a decir, a pesar de que habían dejado la piedra, siempre hay algunos que le dicen sí, aparte el marido la iba a dejar, o el con quien estaba comprometido la iba a dejar, ¿no? O sea, algo en el barrio iba a suceder, porque ella verdaderamente había hecho algo que no correspondía, ¿no?
Pero qué bárbaro, ¿no? Cuando leemos este capítulo y vemos cómo estaba todo preparado, todo el tema de la condenación y todo el tema del adulterio de esta mujer. Sin embargo, ella dijo, Señor, ninguno me condena. Y es así, a ninguno Dios nos condena. Todo lo contrario, Él cargó el pecado sobre nosotros. Él cargó todo lo que teníamos nosotros por pagar y Él se hizo cargo de nosotros. Y esta es la historia, ¿no?, de esta mujer que no fue condenada, ¿sí?, porque fue salvada por Jesús y no fue reprendida, sino que le dijo, mirá, ¿sabes qué? Vete y no peques más, no lo hagas más, porque esto te va a traer consecuencias, ¿no? Y todo lo que tenía que enfrentar por delante. Así que era una linda historia para compartir de amor, de gracia, de misericordia, de no levantar el dedo contra el otro, ¿no? De no juzgar al otro, porque Jesús no lo hizo, ¿sí?, aún teniendo pruebas, ¿sí?, aún haber estado preparado esto para juzgar a esa mujer y apedrearla. Sin embargo, no lo condenó Jesús. No hagamos lo mismo. Aprendamos de Jesús y amemos y ayudemos y levantemos a aquellos que han caído. Así que, mi hermano, tremendo este pasaje, y bueno, los dejo con esto para reflexionar, y bueno, que el Señor nos ayude a ser más misericordiosos, llenos de gracia, llenos de amor, pero también no poniendo el punto sobre las íes, ¿no? Donde no va, no va. Jesús le dijo, lo que no es, no va. Pero yo te amo, yo te voy a ayudar, vamos a seguir adelante. Y es lo que el Señor nos dice. Así que bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima, ¿sí? Bendiciones.